En razón del reporte relacionado con la presencia de un espíritu maldito que hirió de gravedad a 4 estudiantes en defensa de su poseedor ante su abuso y la incapacidad de su eliminación por causa de los reiterativos fracasos en la designación de 3 hechiceros de segundo grado y uno de primero, el cuartel general de Jujutsu, también conocidos como los altos mandos, recurren a Gojo Satoru para realizar la confidencial ejecución de Okotsu Yuta, mismo quien asevera consintió el acto. No obstante, consciente se trata de tan solo un joven con 16 años y reconociendo es él el único a quien pueden acudir para hacerlo, Satoru se niega, prefiriendo convertirlo en su estudiante en la escuela de hechicería en Tokio. Durante la breve conversación que Satoru tuvo con Yuta, se percata sobre sus intenciones propias por arrebatarse la vida con propósito de Rika, su espíritu maldito, no continúe lastimando a las personas. Sin embargo, ella no permitirá a nadie lo lastime, ni siquiera él mismo. Ante la negación de Yuta sobre asistir a la escuela, dispuesto a mantenerse prisionero para permanecer aislado, Satoru le asegura la maldición que posee también puede ser utilizada para salvar a personas. Sin embargo, todo depende de su voluntad. Después de un recorrido por las instalaciones, Gojo presentará a Yuta con sus compañeros de primer año. Ellos, debido a los rumores sobre el ataque contra sus antiguos compañeros de clase, los cuales están gravemente heridos, toman una postura de desagrado y rechazo. Tan pronto Yuta comienza a entrar, se percatan del enorme poder de su espíritu maldito y, con rapidez, se disponen a atacarlo. Senin Maki, molesta con la creencia de que se trata sobre alguna clase de broma, le dice a Yuta que la escuela es un lugar para aprender maldiciones, no para los malditos. Dado Yuta no tiene idea sobre el asunto, Satoru le explica los decesos misteriosos y desapariciones que suceden en Japón y cada vez superan el promedio anual son debidas en su mayoría por espíritus malditos, también conocidas como maldiciones, los cuales nacen de las emociones negativas de las personas. Por otra parte, hechiceros malignos también son responsables de dichos crueles actos. Posteriormente lo presenta a sus compañeros Senin Maki, usuaria de armas malditas para exorcizar maldiciones, y Inumaki Toge, usuario del discurso maldito, razón por la cual se comunica solo mediante ingredientes para bolas de arroz, y Panda. Mencionando su nombre es Okotsu Yuta, el chico maldito por su amada Orimoto Rika. Dado ello, les advierte ser amables con él, ya que si lo atacan, posiblemente la maldición de Rika se activará. En los pasillos, después de ser asignada por Gojo como pareja de Yuta para la práctica del día, Maki, molesta por la actitud amable de este último, le dice a enfermarle actúe como una buena persona, haciéndose la víctima cuando es protegido, asegurando ella también le haría bullying. Además, le advierte, la escuela Jujutsu no es tan simple, por lo que debe tener un verdadero propósito para seguir adelante, cosa que nunca ha tenido en toda su vida. Panda le interrumpe, aseverando ser suficiente. Maki se retira. Panda se disculpa con Yuta por lo sucedido. Él le menciona Maki tiene razón. En una escuela primaria, Satoru, quien acompaña a Maki y Yuta, les pide exorcizar a la maldición responsable de la desaparición de los estudiantes y traer consigo a estos últimos, sin importar hayan perdido la vida. Ante las dudas de Yuta, le comenta, las maldiciones se acostumbran a habitar los lugares que las personas recuerdan con emociones negativas. A medida que dichas emociones se acumulan, provocan el nacimiento de una maldición, tal y como sucedió en esa escuela. Gojo despliega el velo. Menciona Yuta es una barrera que provoca que las maldiciones se expongan y los oculta del exterior. Acto seguido, les desea buena suerte, les pide se mantengan con vida y se marcha. Maki, refiriéndose a Yuta como estudiante transferido, le pide no distraerse,
Recordar, entre más débiles sean las maldiciones, más se agrupan, y, al percatarse la eliminación de las maldiciones ubicadas en el patio de la escuela no fue suficiente para desmantelar el velo, le pide acompañarla al interior, lugar donde, se percatan, prefieren esconderse a atacar, hecho que la hace cuestionarse sobre si es debido a la presencia de Yuta. Por tal motivo, le pregunta sobre su grado de hechicero. Sin embargo, al no saber responder, le pide su identificación, resultando sorprendida al ver fue clasificado como hechicero de grado especial, llegando incluso a hablar en voz alta al creer se trata de una broma, momento de distracción que la maldición aprovecha para atacarlos. Maki, durante su ataque, pierde su arma, resultando ambos consumidos. En el interior de su estómago, Maki le menciona a Yuta creer era protegido por su maldición. Al escucharlo decir desconoce qué es lo que hace aparecer a Rika, le comenta con frustración, solo le resta esperar el tiempo suficiente para el velo se desmantele y acudan en su rescate. Pocos instantes después, los estudiantes a ser rescatados los encuentran, pidiéndoles auxilio. Yuta se alegra por verlos, no obstante, Maki le asegura resta poco para perder la vida a causa de los efectos de la maldición, ya que no todos tienen resistencia a las maldiciones como él. Yuta se deja gobernar por el terror al ver las heridas de Maki comienzan a maldecirla. Ella, con ira, le cuestiona cuál fue su propósito para estar en la escuela de hechicería. En un principio, responde no pudo resignarse a la soledad que conllevaría aislarse para no resulte nadie más herido. Intentó encerrarse y desaparecer, pero en realidad quiere interactuar con alguien, sentir alguien lo necesita, tener la confianza para sentir está bien continúe con su vida. Maki le asegura exorcizar maldiciones una y otra vez hará la confianza y amigos aparezcan. Yuta pide a Rika su poder. Ella aparece en su ayuda. Rika destroza la maldición, Satoru a la distancia la presencia. Yuta lleva consigo a Maki y los estudiantes. Rika lo felicita por hacerlo bien. En el hospital, Satoru le informa a Yuta, Maki y los estudiantes se encuentran bien. Él comienza a recordar los momentos que vivió con Rika, haberle prometido, llegado el tiempo adecuado, casarse con ella, asegurándole estarán juntos para la eternidad. De igual manera, inevitablemente, recuerda el trágico accidente que terminó con su vida. Yuta es interrumpido por Satoru. Contestando a su pregunta, le menciona, pensando en Rika, que no fue ella quien lo maldijo, sino fue él a ella. Por lo tanto, el tiempo que está en la escuela lo destinará a romper la maldición. Geto visita las ruinas de la escuela primaria y, al ver la identificación de Yuta, la toma. Ante la manifestación completa por escaso tiempo del espíritu maldito Orimoto Rika, los altos mandos citan de nuevo a Goyo por causa de ser un suceso indeseado y el cual se le designó para prevenir. Él, sin preocupación y con humor, les comenta en caso de Orimoto Rika llegue a estar fuera de control, arriesgará su propia vida para detenerla. No obstante, dado que casi todo sobre ella es aún desconocido, resultando incluso incomprensible cómo se convirtió en una maldición de dicho nivel, sin siquiera pertenecer a un linaje de hechiceros, continuará optando por un enfoque prueba y error. Al escuchar a los altos mandos decir no olvide la ejecución de Okotsu, solamente ha sido suspendida, Satoru les advierte no olvidar, él estará de su lado. Consciente de ser casi imposible exorcizar una maldición de la magnitud de Rika, Satoru le entrega una katana a Yuta, explicándole las maldiciones son más estables cuando poseen un objeto. Dado ello, fue capaz de conectar con Rika mediante su anillo. Entre más de su energía tome prestada y pueda imbuir en la katana, mayor control tendrá sobre ella.
y, eventualmente, ambos serán libres. Tras 3 meses después de su integración a la escuela de hechicería, Yuta es asignado por Satoru a asistir a Toge en una misión, pues solo este último, de entre los estudiantes de primer año, es capaz de realizar misiones por ser hechicero de grado 1. El objetivo de Gojo es Yuta presencie el uso de la técnica maldita de Toge, discurso maldito, para, de tal modo, comprender las maldiciones, pues solo así es capaz de romperlas. Dado que en esta ocasión Satoru no podrá supervisar a Yuta, momentos previos a su partida, le advierte no permita Rika salga como en la última vez, pues de ser así, los ejecutarán a ambos, aconsejándoles solo tome de su poder la cantidad que sea capaz de imbuir en la espada. Iichi Kiyotaka, asistente auxiliar e informante de misiones, los traslada al distrito comercial de Japina y les menciona la misión consiste en exorcizar las maldiciones de bajo nivel, cuyas presencias fueron confirmadas tras una inspección realizada como parte de un proyecto de demolición y construcción de un centro comercial. No obstante, Toge se pierde dichos detalles por causa de comprar un remedio para la garganta. Iichi despliega el velo y les desea buena suerte. Una vez en el interior, y ante la presencia de las maldiciones, Yuta recuerda las palabras de Baki sobre entre más débiles sea, más se agrupan. Toge utiliza su discurso maldito. Sin embargo, a pesar de eliminarlas con facilidad, se percatan el velo no se ha desmantelado. En ese instante aparece una maldición cuya presencia delata un mayor poder y representa una amenaza. Toge prioriza la integridad de Yuta e intenta acabar con el espíritu maldito, pero los efectos de su discurso comienzan a lastimarlo. Limitando su poder, Yuta se percata de ello y lo asiste para resguardarse. Toge intenta comunicarse con Iichi, no obstante, el velo obstruye las señales. Sin alternativas, Toge se determina en exorcizar al espíritu maldito y, utilizando su vocabulario de ingredientes para bolas de arroz, pide a Yuta se mantenga resguardado. Él, comprendiendo sus intenciones, le agradece, pero le asegura lo asistirá. Yuta enfrenta al espíritu maldito, imbuyendo parte del poder de Rika en su katana. A pesar de atacarlo, sus verdaderas intenciones eran recuperar el medicamento de Toge. Finalmente, Toge exorciza la maldición. Geto, quien aguardaba por la presencia de Rika, desmantela el velo. Días después, Yuta le pide a Baki consejos para imbuir energía maldita en su katana. Ella se niega y dice nunca le pregunte de nuevo. Ni Takari, ante la solicitud de Satoru por inspeccionar el distrito comercial en búsqueda de remanentes de energía, le informa haber encontrado 3 diferentes tipos. Él le agradece y visita la zona de la misión. Tiempo después, Iichi se disculpa personalmente con Satoru por no ser más minucioso, aceptando cualquier tipo de castigo. Por causa de demás estudios realizados, comprueban un segundo velo fue desplegado sobre el suyo, además de la presencia inesperada de un espíritu maldito de semi-primer grado. Él menciona está bien, simplemente fue superado. Iichi le pregunta si tiene idea de quién lo hizo. Satoru responde Tsukuru Geto, uno de los 4 hechiceros de clase especial, declarado hechicero maldito tras terminar con la vida de más de 100 personas ordinarias. Geto continúa utilizando su mandato en la Asociación de Recipientes del Tiempo para recolectar maldiciones mediante la atención de personas ordinarias y, a la vez, extorsiona a otras con el uso de espíritus malditos a cambio de considerables sumas de dinero. En caso de no acceder en realizar donativos, toma sus vidas. Con el fin de avanzar en su objetivo, Geto se reúne con quienes considera su familia, mencionando ha llegado el momento correcto para construir el paraíso de los hechiceros, siendo necesario primero el derribo de la piedra angular del mundo Jujutsu, la escuela de hechicería.
Yaga, ahora director de la escuela de hechicería de Tokio, le comenta a Satoru no han encontrado ningún indicio de actividad de Geto. Él le menciona, lamentablemente, es imposible confunda sus remanentes de energía. Sintiendo la presencia de Geto, Yaga le pide reunir a todos los hechiceros del campus con semi-primer grado o mayor en el círculo frontal. Los estudiantes de primer año, con excepción de Yuta, reconocen se trata de intrusos. Este último se sorprende por la velocidad de Geto, quien se presenta de forma personal ante él. Geto le menciona conocer posee un poder magnífico y le aconseja disponerlo para un mejor bien, preguntándole sobre si se ha cuestionado el estado actual del mundo, resultando deplorable como los hechiceros actúan en secreto para proteger el orden de la sociedad común, el fuerte complaciendo al débil. Es por ello piden de su ayuda para crear un mundo con solo hechiceros. Satoru le interrumpe, exigiéndole deje de molestar a sus estudiantes. En su compañía arriban Yaga, Mei, Nanami e Ino Takuba. Geto le dice haber confirmado los rumores sobre esta vez los estudiantes de primer año son sobresalientes, pues cuentan con un humano maldito de grado especial, un miembro del clan Inumaki, los usuarios del discurso maldito, un yogai y un fracaso del clan Zenith. Al percatarse Maki está por insultarlo, Geto le advierte vida a sus palabras, ya que en su mundo no hay lugar para personas como ella. Yuta le menciona no entender a qué se refiere, pero nunca ayudará a quien insulta a sus amigos. Geto se disculpa por molestarlo, aseverando no era su intención, sino declarar la guerra, advirtiendo al anochecer del próximo 24 de diciembre celebrarán el desfile nocturno de los 100 demonios, que tendrá lugar en el crisol de las maldiciones, Shinjuku, Tokio, Kabuki Town, calle Primera y en la tierra sagrada de Yujitsu, Kyoto, lugares donde desatarán más de 1000 maldiciones, por lo cual, si desean evitar una masacre, son invitados a intentarlo. Ante la insistente prisa de las hermanas Hasaba, Mimiko y Nanako por comprar crepes en la calle Takeshita, Geto se despide. Satoru pretende detenerlo, él le aconseja no lo haga, pues tiene dentro de su rango a sus preciados estudiantes. Geto y su familia se marchan. Durante una reunión relacionada con el ataque planeado de Geto, a la cual Shoko también asiste, Yaga comenta podría tener la cantidad de maldiciones, pero estadísticamente la mayoría deberían de ser grado menor o inferior, por lo cual no debería representar una amenaza seria para los hechiceros. Satoru comenta ser esa la parte escalofriante, ya que resulta difícil creer que Geto comenzaría una guerra que no puede ganar. Ante ello, Yaga ordena hacer un llamado de ayuda a todos los exalumnos, a los 3 grados principales e incluso a la sociedad Ai no Jujutsu. Sin embargo, las intenciones de su gurú eran otras. Maki encuentra a Yuta en el salón de clases. Él le comenta no podía descansar por causa de no ver a nadie en los dormitorios. Ella le menciona a los estudiantes de segundo año fueron enviados a Kyoto, Toge, los de tercero y cuarto, a Tokio. En cuanto a Panda, al director le agrada mucho, así que con seguridad también está en Tokio. Con la convicción de Yuta está intrigado por conocer el motivo del por qué le llamaron fracaso. Maki le confiesa su clan es uno de los 3 principales que conforman la élite de los hechiceros. Ella, al ser incapaz de ver las maldiciones, salvo por los lentes, que son una herramienta maldita, por tener imbuida energía maldita, la cual no es suya, no cumple con el mínimo requisito para ser un hechicero. Por causa del maltrato, en especial del líder, decidió abandonar el clan y solo regresar para verlos llorar una vez sea una hechicera graduada. Después destruirá el clan. Al sentir admiración que Yuta le expresa hacia su fortaleza y determinación, recordando el desprecio sufrido en su clan, incluso por parte de su propia madre, y al escucharlo ofrecerse en ayudarla en lo que necesite, así sea destruir el clan Zenin, Maki, molesta y confundida, le dice no tendría sentido si no lo hace por sí misma y se marcha. Pocos instantes después, a solas, reflexiona sobre su comportamiento, pero inmediatamente se convence de dejar de pensar comienza a ser aceptada. Llegado el momento, la familia de Geto aparece. Suna Manami le recuerda a Miguel debe distraer a Goyo por al menos 10 minutos. Satoru se percata de la ausencia de Geto y envía a Toge y a Panda de regreso a la escuela.
En la zona de Tokio combaten Satoru, Yaga, Bei, Takuma, Kusakabe Atsuya, Shoko y demás brindan soporte médico. Por su parte, en Kyoto combaten Nanami, Kamo Noritoshi, Miwa Kasumi, Mutako Kishi Mekamaru, Zenin Mai, Nishimiya Momo y todo Aoi. Geto visita la escuela de hechicería, termina con la vida de los guardias y despliega el velo. Al verlo, Maki lo enfrenta y, a pesar de resistir, no representa rival para él, resultando gravemente herida, siéndole perdonada la vida solo por la prisa de Geto en acabar con Yuta y apoderarse de Rika. Panda y Toge acuden en su rescate. Ambos logran neutralizarlo. Sin embargo, al atender a Maki, ella, con sus pocas fuerzas, intenta advertirles, aún no lo vencen. Panda y Toge también resultan gravemente heridos. Geto se alegra por ver en práctica sus ideales. Sobre los hechiceros deben procurarse los unos a los otros, ya que todos se sacrifican para proteger a Okotsu. Yuta, atraído por la curiosidad de los estruendos, se dirige al sitio. Al observar a sus amigos, gobernado por la ira, provoca a Rika aparezca. Yuta toma por prioridad resguardar y curar a sus amigos, utilizando la técnica maldita inversa. Rika toma a Maki, molesta, le reclama por ser injusto siempre se trate de ella. Yuta, con severidad, le pide a Rika trate a Maki con más delicadeza que a una mariposa o una flor. Ella, con tristeza por haberlo molestado, le pide no la odie. Él asegura no estar molesto ni odiarla. Geto se sorprende al presenciar Yuta utilizó la técnica maldita inversa y, más aún, cuando usa el discurso maldito propio del cráneo de Maki. Ante ello, y tras varios minutos de combate, Geto lo reconoce como un digno oponente, invoca a Tamamo Mae, uno de los 16 espíritus malditos existentes de clase especial, y combina todas las maldiciones restantes que posee, creando el Maximum Uzumaki. Por su parte, Yuta le agradece a Rika siempre protegerlo y haberse enamorado de él, pidiéndole prestado su poder una última ocasión. Después de ello, no necesitará nada más, asegurándole entregará su futuro, corazón y cuerpo, puesto que, de ahora en adelante, estarán verdaderamente juntos para siempre. Suguru se percata, Okotsu se ofrece como sacrificio para liberar todo el poder de Rika. Con un solo y potente ataque, Yuta casi acaba con la vida de Geto. Este último, con escasas fuerzas, se oculta para intentar escapar. Consciente de Rika es el poder necesario para cambiar el mundo, se propone con el tiempo lo intentará nuevamente. Sin embargo, aparece Satoru. Ante los cuestionamientos de Geto sobre su familia y por qué decidió mandar a sus alumnos sabiendo los utilizaría para provocar la ira de Okotsu, Satoru le responde: toda su familia logró escapar. Envió a Panda y Toge, confiando no tomaría la vida de jóvenes hechiceros sin razón. Geto le entrega la identificación de Yuta. Satoru no puede creer, también fue responsable de lo sucedido en la escuela. Acto seguido, le pregunta por sus últimas palabras. Geto responde: no importa lo que diga, siempre odió a las personas ordinarias, pero no a los hechiceros. Y, al escuchar la última frase de Satoru, compuesta por 3 palabras, menciona prefiere lo hubiera maldecido. Satoru termina con la vida de Geto. Yuta recobra la conciencia, se cerciora sus amigos se encuentran bien y, al escuchar la voz de Rika,
se dirige hacia ella. Ante la pregunta de ellos sobre qué es lo que sucede, él les confiesa haberle prometido partir con ella. Rika recobra su verdadera forma. Satoru lo felicita por haber roto la maldición de Rika. Revelando, decidió investigar la familia de ambos desde la vez en que le compartió su teoría en el hospital. La investigación de Rika fue sencilla, en cambio la de Yuta fue compleja. No obstante, descubrieron el descendiente de Sugawara Michizane. Por lo tanto, él, Gojo Satoru y Yuta son familiares lejanos. Dado ello, en realidad, Yuta maldijo a Rika al negarse perdiera la vida. Ahora Yuta ha roto el vínculo y permanecerá así mientras Rika no busque castigo alguno. Yuta, sintiéndose culpable por todo, comienza a llorar. Sin embargo, Rika lo consuela, agradeciéndole por haberle permitido ser la persona más feliz del mundo, al regalarle 6 años más para estar a su lado. Rika se despide de Yuta, pidiéndole no se apresure de acompañarla pronto. Tiempo después, previo a sus alumnos partan a una misión, Satoru le regresa su identificación a Yuta, mencionando su mejor amigo, el único que ha tenido, la encontró. Satoru visita a Yuta, quien se encuentra en compañía de Miguel. La conversación gira en torno a Itadori Yuji.